Vamos a meditar con la ayuda del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 hasta el versículo 7 del capítulo 10. Mateo 9, 35 dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 discípulos son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Bien, el título de la meditación que tenemos para esta mañana, yo le he puesto el título de El impresionante ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, porque aquí vemos cómo el Señor actúa y se desarrolla en su ministerio, porque Él vino a predicar, a anunciar buenas nuevas, y predica la certeza. Estar seguros de lo que creemos. No basta con creer. Tuvo una respuesta a nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: los demonios también creen y tiemblan. Hace falta algo más, porque vivimos una época que todos son incertidumbres. Nada es seguro. ¿Quién sabe qué? Por todas partes, esa es la forma de pensar, porque nadie está seguro de nada. Pero hermanos, los hijos de Dios, los que hemos conocido a Cristo, debemos poder decir: yo sé en quién he creído. Hermanos, son palabras del apóstol Pablo que realmente debemos de hacer nuestras, si nuestra fe es una fe sincera y cierta. Y hermanos, hay algo más que tenemos que tener presente. No es suficiente predicar. Es necesario que los demás vean a Cristo en nosotros. Es necesario que mostremos que Cristo resucitó y está vivo aquí, porque su Espíritu está en nosotros. Dice Barclay, uno de los comentaristas que seguramente conocéis: un santo es un hombre o mujer en quien Cristo vuelva a vivir en la tierra. Una definición que me ha parecido muy acertada. Cristo está vivo, lo decimos, pero debemos de ser maestros en vivir el cristianismo. ¿Cómo vivimos lo que decimos que creemos? Hermanos, en tercer lugar, Jesús sanaba. Jesús estaba entregado al servicio y a la ayuda del hombre. Su mensaje se traducía en acciones, porque ya sabéis el dicho: una cosa es predicar y otra dar trigo. Jesús daba trigo. Pasó más tiempo curando, pasó más tiempo dando de comer, pasó más tiempo consolando a los tristes que hablando de Dios. Era Dios encarnado,
Dios hecho hombre. Y Cristo nos enseñó que lo más importante en esta vida es el amor. Y realmente, hermanos, hay un aspecto que es muy importante, que no debemos de olvidar. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Bueno, para el estudiante, lo más importante es estudiar. Para el deportista, pues, es el deporte, es ir al gimnasio y hacer todos rituales. No digo que todo esto sea malo, pero sí se convierte en problema cuando es más importante que el servicio a Dios. Y en estos días que estamos viviendo, pues podemos decir, ¿qué es lo más importante para el político? La política, ¿verdad? O engañar o lo que sea. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Qué fue más importante para nuestro Señor Jesucristo? Mirad cómo miraba nuestro Señor Jesucristo a los demás. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo miramos a los demás, hermanos? ¿Cómo vemos a las demás personas? Cristo vio la situación de las personas y sintió una compasión entrañable que le conmovía lo más profundo de su ser. ¿Cómo vemos nosotros a los demás? Fijaros, nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión por el dolor, por el sufrimiento. Los enfermos fueron uno de sus ministerios que él atendió. Dice Mateo en el capítulo 14, versículo 14, al bajar Jesús de la barca, viendo la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Hermanos, el Señor sigue vivo. El Señor sigue escuchando nuestras oraciones y estamos haciendo oraciones por necesidades de muchos hermanos. Ahora estamos orando por Rubén. Ya habéis visto que ahora lo han tenido que intubar. Una situación que realmente nos conmueve. Y estamos, Señor, pidiendo al Señor que el Señor obre en su cuerpo. El Señor tuvo compasión por los enfermos y de la misma manera tenemos que orar y tenemos que pedir al Señor por ellos. El Señor también tuvo atención, tuvo cuidado de los ciegos. En el capítulo 20, 34 nos dice Mateo, Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Hermanos, es algo necesario que hemos de entender nosotros, que debemos de tener compasión y orar y poner delante de la mano del Señor a aquellos que necesitan su ayuda. ¿Y qué diremos de los endemoniados? En aquel tiempo era muy común. En Marcos capítulo 9, 22 dice, y muchas veces está hablando de un joven que está aquejado de un espíritu malo, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no podía ver sufriendo a alguien y pasar olímpicamente de él. Él quiere siempre aliviar el sufrimiento de las personas y eso es algo que debemos también tener presente en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? ¿Cómo podemos realmente ser de soporte, de fortaleza a aquellos que quizás necesitan nuestras oraciones o quizás simplemente que los escuchemos? A veces pensamos, es que me está ocupando mucho tiempo, me está haciendo perder mucho tiempo. Es necesario, hermanos, que esto lo tengamos presente en nuestra vida, porque además nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión por aquellas personas que estaban tristes. Se encontró un día con una viuda, la viuda de Naín. ¿Recordáis la experiencia de esta mujer? En Lucas 7, versículo 13, dice, al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla y los que la llevaban se detuvieron. Jesús dijo al muerto, muchacho, a ti te digo, levántate.
Entonces el muerto se levantó, se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores corrió la noticia de lo que había hecho Jesús. Hermanos, evidentemente no vamos a poder resucitar. Dios nos libre de pretender semejante cosa. Pero sí que tenemos al Señor con nosotros y Él va a obrar si nosotros somos sensibles y estamos dispuestos a escuchar a aquellos que realmente necesitan que los escuchemos. ¿Tenemos compasión cuando vemos a una persona que pasa tristeza? ¿Tenemos empatía? Bueno, son preguntas que el pasaje nos trae a nuestra consideración, porque además nuestro Señor Jesucristo se conmovía cuando veía el hambre que había en el mundo. Mateo nos relata la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:32. Dice Mateo: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero enviarlos en ayunas a sus casas, no sea que desfallezcan por el camino. Hasta este punto, aquellas personas estaban siguiendo al Maestro y dice el texto, que estuvieron 3 días con él, 3 días con sus noches. Realmente resulta chocante y llama nuestra atención tal situación. Y él tuvo compasión. Después de 3 días, todos sabemos cómo obró para solucionar el hambre de aquella juventud. Y hermanos, hay mucha gente que está hambrienta y cansada, como aquella gente, y esa gente le hizo ejercer el poder que él tenía como hijo de Dios, y obró un milagro que les solucionó aquella situación. Y hermanos, nosotros quizás sí también podemos tener la necesidad de ayudar a alguien, porque hermanos, ningún cristiano puede estar satisfecho si a su alrededor hay necesidad. No podemos cerrar los ojos, tenemos que ser conscientes y tener una sensibilidad. Nuestro Señor Jesucristo, como vemos, la tuvo, y con el poder de Él pudo solucionar los problemas de aquellas personas. Hermanos, por eso oramos, por eso estamos en sensible atención a aquellos que necesitan de nuestra oración, de nuestra ayuda, de nuestro soporte, de nuestro calor presencial. Es verdad que la vida moderna nos lleva a estar lejos de las personas, a ser fríos. Bueno, pues pidamos al Señor que Él nos ayude para que realmente seamos sensibles ante las necesidades de aquellos que están cerca de nosotros, porque a nuestro Señor Jesucristo le conmovía la soledad en que vivían los hombres. Fijaros, había un hombre que era leproso, y ser leproso en aquellos días, ya sabéis lo que suponía. Estos días atrás hemos estado estudiándolo en el libro de Levítico, que se explica la situación que tenían los leprosos. Bueno, pues un leproso se acercó a nuestro Señor Jesucristo y era un hombre que vivía apartado de la sociedad, no podía estar con los familiares, con su familia, y vivían en un abandono total, lejos. Era la ley que de esta forma los obligaba. Bueno, pues en esas circunstancias, un día dice Marcos, que en el capítulo 1, versículo 41, que un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús le tuvo compasión de él. Y algo muy interesante que vemos en el texto, le tocó. Estaba totalmente prohibido siquiera tocar porque era un inmundo. Estaba considerado una persona inmunda. Nuestro Señor Jesucristo le tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Hermanos, ¿cuántas veces quizás hemos reaccionado de una forma tan distinta? Bueno, son ejemplos que nos deja nuestro Señor Jesucristo y que cada uno de nosotros, conocedores de nuestras circunstancias, podemos aplicar a nuestra vida. Porque a nuestro Señor Jesucristo también le preocupaba que la gente estuviera confusa, que la gente no supiera, no conociera, porque tengamos en cuenta algo muy importante.
que la religión de aquellos tiempos era muy parecida a la religión de los tiempos que vivimos nosotros. Y en aquellos tiempos la religión, especialmente los judaizantes, los judíos, todos los sacerdotes, pues no tenían capacidad de orientar. Se suponía que tenían que estar orientando, no, eran todo lo contrario. No tenían capacidad de consolar, vivían su vida en sus lugares y en sus circunstancias y consecuentemente no podían dar fuerzas para vivir. No podían enseñar y mostrar el poder de Dios en las vidas de las personas. Así es que aquella sociedad vivía desamparada de todas las responsabilidades y de todas las realidades morales que tenían que vivir. Y además estaban dispersos, porque el pueblo estaba esquilmado por hombres rapaces. Era una situación que era lamentable. Personas que estaban dominando sobre las demás personas, personas con capacidades y que realmente estaban pues sacando de las demás personas todo lo que podían. Y el pueblo además era vejado por los que no tienen piedad. El amor, ese gran desconocido que existe en la sociedad del día de hoy. El pueblo estaba postrado por el maltrato que recibía. Era una sociedad realmente lamentable y nuestro Señor Jesucristo pues estuvo denunciando continuamente aquella religión, todo lo que allí había, porque la religión en lugar de ayudar era una carga llena de legalismos que realmente conducía a las personas al desánimo. Y hermanos, vemos que realmente el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, viene a dar respuesta a todas estas necesidades y tenemos una gran responsabilidad de llevar ese mensaje a otras personas. Vemos cómo reaccionaba nuestro Señor Jesucristo frente a la necesidad de su sociedad y la necesidad de los hombres individuales, pero cómo nos debe de llamar la atención especialmente el versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, creo que estos versículos nos deben de impresionar. ¿Somos obreros del Señor? Mientras los fariseos en aquellos días estaban orgullosos y esperaban la destrucción de los pecadores, ya sabéis que aquella religión era una religión realmente falsa, podemos decir. Cristo, en cambio, vino a este mundo y en su amor murió por los pecadores. Mientras las religiones estaban acusando y estaban rechazando y estaban realmente maltratando a las personas, Cristo vino y murió por nosotros. Así es que dice nuestro Señor Jesucristo que la cosecha no se recogerá si no hay cosechadores. Dice Lucas 19:40, pero Jesús les contestó: os digo que si estos callan, ¿qué? Las piedras hablarían. La traducción que yo he sacado dice que las piedras gritarán. Hermanos, cuando yo llegaba a este punto y pensaba en la realidad que nos toca vivir como personas delante del Señor, el Señor dice que los obreros son pocos. ¿Somos conscientes de que el Señor necesita hombres y mujeres? Decíamos al principio que el Señor se manifiesta a través de nuestra vida, pero necesita personas que realmente estén dispuestas a permitir que su voluntad se realice en nuestros actos. Y aquí tenemos una realidad. Nadie escuchará el mensaje si no hay quien lo predique. Hermanos, esto realmente es algo que debe de mover nuestro corazón. El apóstol Pablo en Romanos 10, 14 y 15 nos dice: pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si nadie les anuncia el mensaje? ¿Y cómo van a anunciarlo si no hay quien los envíe? Fijaros los pasos que nos va mostrando aquí nuestro Romanos, el apóstol Pablo, todo el proceso por el cual debemos de preocuparnos de anunciar el mensaje a otras personas. Como dice la Escritura,
qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Cuando yo estaba meditando esto, y ahora no está aquí hoy, no ha venido, nuestra hermana Isabel. ¿Cómo va por la calle? ¿Habéis visto? ¿Cómo va por la calle, Pilar? ¿Está mal? Bueno, va andando mal, pero ella va cantando. Va mal, pero ella va cantando al Señor. Y va diciendo las maravillas del Señor. Podemos decir, hermanos. Bueno, es una persona que realmente... Sí. Esaú. Claro. Bueno, pues hermanos, es un ejemplo que, bueno, como no está ella, podemos hablar así de ella, que es una bendición. Es un ejemplo para nosotros poder ir por la calle cantando y diciendo a la gente la realidad que está viviendo en su vida. Hermanos, ¿cómo van a invocar si no han creído en Él? Pero el apóstol dice, ¿cómo van a creer si no han oído hablar? Si no hablamos del Señor. No sé si tenemos en nuestras oraciones la necesidad de hablar del Señor a otras personas. Y tengamos en cuenta una cosa, y es que la oración no basta. Podemos orar, es verdad. A ver, que el ordenador está haciéndome ahora. Podemos orar y debemos de orar, hemos de orar, evidentemente, pero no es suficiente. Porque la fe sin obras es muerta. ¿O no? Lo dice Juan. Pero la oración, si no trae obras, es muerta. Hermanos, a Dios rogando y con el mazo dando. Es necesario que eso lo tengamos muy presente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de hijo de Dios. Tener la preocupación de ayudar a otras personas y la oración para aquellos que están sirviendo al Señor y que están teniendo claro lo que han de hacer para extender su reino, pues es un arma que fortalece, que engrandece. Pero hemos de tener muy presente que hemos de orar por aquellas personas a las cuales deseamos hablar del Señor. El Señor nos dará la oportunidad y cuando la tengamos, aprovechémosla. La oración la usemos y actuemos consecuentemente. Además, tenemos que tener en cuenta que la cosecha será recogida por los cosechadores. Así es que los que tenemos todavía capacidad y tenemos la mente sana, pues debemos disponernos a llevar al Señor a aquellos que el Señor ponga delante de nosotros. Ojalá tuviéramos el mismo espíritu de la señora Isabel y Pilar, que iban por la calle cantando. Sí. Y allí te explicó todo lo que tenía que hacer. Así es que hay un factor importante y que también quiero tenerlo, que fue la experiencia de Natanael. ¿Os acordáis? ¿Cuál es la reacción de los demás? Porque claro, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de cosas que... Y nos es difícil que encontramos, pero sobre todo cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo como algo que ocurrió hace 2000 años y la gente... Bueno, pues Natanael cuando habló a Felipe, al revés, Natanael le contestó, le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De allí puede venir algo bueno? ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Hermanos, es así de fácil. Ven y ve. Ve, escucha, ve, mira. Bueno, pues así de sencillo es nuestro testimonio. Tenemos que hablar del Señor. Y hablar del Señor no significa tener que hablar de teología. Significa de hablar la experiencia que vivimos. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida?
¿Qué es lo que el Señor ha hecho en mi entorno? Eso es un testimonio y eso es hablar del Señor. Lucir que sabemos y conocemos la Biblia, eso no es hablar del Señor. Eso es lucirnos. Eso es mostrar cuánto sabemos. Pero cuando hablamos del Señor y decimos que su palabra se aplica a nuestras vidas y las transforma, eso es realmente lo que el Señor vino e hizo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo quiere el Señor que actuemos? Capítulo 10, lo hemos leído los primeros 7 versículos. Porque ¿quién es el que elige a sus colaboradores? Fue el Señor. Sígueme, sígueme. A cada uno de ellos les llamó y los invitó a que le vinieran. Decide el presente y el futuro de su obra. Es el Señor quien gobierna la obra. Es el Señor quien está por encima de todas las cosas. Muchas veces pensamos, es que es el pastor, es que el consejo, es que... No nos engañemos, hermanos. La obra no es del pastor ni del consejo, la obra es del Señor. Y nosotros debemos de dar cuentas, no el pastor, que dará también cuentas, no el consejo, que también los dará, pero sí cada uno de nosotros daremos cuenta de lo que hemos hecho en el ministerio y en la presentación del mensaje a otras personas. Mirad, muchas veces decimos, bueno, es que yo tampoco tengo don de palabra, tampoco tengo facilidad para... Bueno, pues el Señor lo escogió a los discípulos y no eran personas muy avezadas, no eran personas con riquezas, pues aposentadas económicamente, alguno había que sí, pero realmente pues eran casi analfabetos. Además, nuestro Señor Jesucristo, hemos visto antes que Natanael dice, ¿de Nazaret va a venir algo bueno? Bueno, pues esos son los argumentos que hay en la gente. Pero nuestro Señor Jesucristo llamó a personas de este tipo y no tenían ninguna formación académica, muchos de ellos, y no tenían una posición social. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo escogió a los hombres no solo por lo que eran, no solo por lo que ellos eran en sí mismos, sino por lo que Él haría que llegaran a ser bajo su influencia y su poder. Ya no vivo, yo diría al apóstol Pablo, ¿qué? Vive Cristo en mí. Hermanos, ¿somos capaces de decirlo en propiedad, sabiendo que esto es así también en nosotros? Porque, hermanos, nadie piense que no tiene nada que ofrecer al Maestro. Todos hemos sido llamados y todos. Mirad, nuestra hermana Isabel, permitidme que la ponga de ejemplo, que hoy no está y podemos hablar con libertad. Nuestra hermana Isabel, una mujer tan mayor, tan sencilla, tan plana, y ella lo hace pues porque el Señor la utiliza, porque el Señor está obrando en ella, y ella canta esos himnos que son realmente alabanzas a nuestro Dios, son mensajes para aquellos que la escuchan. Así es que vemos en los discípulos una mezcla que es muy interesante. Fijaros, Mateo, ¿qué era Mateo? ¿Os acordáis? Un recaudador de impuestos, un sinvergüenza. Hacienda somos todos, ¿verdad? Y especialmente Mateo, que cobraba lo que podía. Bueno, pues era uno, podemos decir, ladrón. Bueno, pues el Señor lo llamó para que formara parte de aquellos, porque iba a usarlo, iba a transformarlo, hermanos, no porque fuera ladrón, sino porque él iba a transformar su vida, y bien que lo hizo, ¿verdad? Y además, Mateo, toda la sociedad de entonces lo consideraba que era un traidor, porque cobraba para los romanos y robaba para él. Y de esta forma él iba pasando el tiempo, iba recogiendo el dinero. Pero además, otro de los jóvenes que el Señor llamó era un tal Simón. Y este Simón era un celote. ¿Sabéis lo que es un celote? La definición que he encontrado es persona perteneciente a un grupo religioso del pueblo judío caracterizado por la vehemencia y rigidez de su integrismo religioso. En otras palabras, era un sicario. ¿Sabéis lo que era un sicario? Estos días, en la campaña del PP,
está hablando mucho de los terroristas, ¿verdad? Que no sé a qué viene a cuento, pero bueno, lo están utilizando. Bueno, pues este Simón era un terrorista dentro de la sociedad de aquellos tiempos. Y en Lucas 6:16 dice, por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar. Y esto lo he puesto en negrita, hermanos, lo que viene a continuación. ¿Alguien lo lee? Y pasó toda la noche orando a Dios. Hermanos, a mí me cuesta un poco lo que está liderando nuestra hermana, que viene una vez a la semana, 1 hora, a orar por los hijos. Nuestro Señor Jesucristo se pasó la noche entera orando a Dios. ¿Cuánto he de aprender todavía de mi maestro, verdad? Cuando se hizo de día, reunió a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles, y los hemos leído anteriormente. Bueno, hermanos, es que la religión ha sido un elemento de división, pero con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo, aprendemos a amarnos, porque Él nos une. Sabéis que tengo oportunidad de compartir algunos encuentros con católicos y hablamos del ecumenismo. Y yo siempre les digo lo mismo, mirad, hermanos, si realmente queremos estar unidos, acerquémonos todos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es como una radio, una rueda que tiene muchos radios. Si todos los radios no van al centro, la rueda no sirve. Si nos acercamos al Maestro, las cosas van a cambiar. Bueno, pues, hermanos, es importantísimo que aprendamos a amarnos, como Cristo nos enseñó a amarnos. Es algo que solamente por el poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a alcanzar. Y además, los llamó y los formó. Y hay una realidad teológica que me llama mucho la atención y que realmente el Apocalipsis nos lo explica. Y es que las 12 tribus de Israel tenían 12 ancianos. Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 apóstoles. Y en Apocalipsis se nos habla acerca de 24 ancianos, 12 más 12. Y nos está hablando de esa religión auténtica que era la voluntad de Dios. Y en Apocalipsis se nos dice, cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante Él y le adoran. Hermanos, la palabra de Dios nos llama y nos invita a cosas que no sé si tenemos claras en nuestra vida, pero que debemos de tener presente. En primer lugar, Cristo eligió a sus discípulos. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo hoy todavía sigue buscando a aquellos que quieren servirle. Todavía Él sigue invitándonos para que hagamos su voluntad. Los llamó y los discípulos le siguieron. No nos obligó, porque Dios nunca nos obliga. Nuestro Señor Jesucristo no nos va a obligar a nada, porque lo único que podemos hacer es aceptar o rechazar. Hubo un joven en el libro de los Hechos que salió a la obra y después la experiencia le asustó y se volvió a casa. Bernabé tuvo paciencia y lo cogió. Juan Marcos se lo llevó. ¿Recordáis, verdad, hermanos? Bueno, pues es algo importante. Puede ocurrirnos, pero tenemos que dar una respuesta al Señor, porque además Él nos asigna un trabajo, Él nos asigna una responsabilidad que debemos de tomarla. Ya hemos visto que hay alguna responsabilidad respecto de la atención y el cuidado de aquellos que están cerca de nosotros. ¿Cómo podemos ser de ayuda? Nunca de tropiezo. Pero Él nos asigna el trabajo de amar a aquellos que están conviviendo o relacionándose con nosotros. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, que un discípulo, ¿qué hace? Aprende. El discípulo sirve para aprender, el discipulado, pero una mente cerrada nunca va a recibir ninguna instrucción. ¿Cómo tenemos nuestra mente? ¿Está la mente abierta para lo que el Señor nos diga
o cogemos esto sí o aquello no. Bueno, hermanos, cada uno de nosotros tiene una conversación personal con Cristo. Y no olvidemos nunca que algún día tendremos que comparecer delante de Él y nos va a preguntar cómo hemos vivido. Porque, hermanos, ser un apóstol significa ser enviado. Hay ese himno que quizás podríamos cantar después. Ser apóstol de Cristo, ¿no? ¿Cómo es ese himno? Sí, esa canción la cantamos. ¿Cómo se llama la canción? Apóstol del Reino. Sí. Bueno, pues un apóstol es alguien que es enviado. Y el Señor nos envía a todas estas cosas que estamos meditando. Y llevamos por encima de todo un mensaje que hemos recibido de Él. Juan 3:16. Porque de tal manera, fijaros qué sencillo es el mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Hermanos, se me pone la carne de gallina, solamente en pensar y recitar este versículo. ¿Cómo estamos actuando? Y, hermanos, además tenemos una estrategia. Dios, nuestro Señor Jesucristo, le mostró una estrategia. Los primeros que tenían que recibir el mensaje eran los judíos, porque eran el pueblo de Dios de entonces. Y los apóstoles que Cristo llamó no estaban preparados para ir a los gentiles. Fijaros, todos los que hemos visto, todos eran judíos y convencidos de que los judíos, el reino, cuando Cristo vieron que lo crucificaban, todos se horrorizaron. ¿Cómo puede ser? Y se fueron. Muchos se fueron lejos. Y el Señor tuvo que aparecérseles y decirles, no, estoy vivo, he resucitado. Y además lo que ha ocurrido es algo muy importante. Ellos no estaban preparados para ir a los gentiles y hablarles. Y el Señor llamó al apóstol Pablo, que él sí, que sintió el llamamiento de Dios y de Cristo para ir y predicar a los gentiles. Así es que hemos de centrar bien los objetivos. Nos ha de preocupar San Feliu. El Señor nos ha traído de sitios tan dispares. No vamos a decir de Colombia, Perú, Argentina, bueno, no sé, ¿de dónde, María? Salvador. ¿Y qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis aquí? Uruguay, sí, también, uruguayos. Bueno, hermanos, yo nunca soñé que estaría en San Feliu. Es más, cuando empezamos el ministerio, Consuelo y yo aquí en la iglesia, pensamos que lo mejor era venir a vivir a San Feliu. Pues debéis saber que me costó mucho adaptarme a San Feliu. Todavía no sé si estoy adaptado, pero creíamos y creemos que el Señor, donde nos lleva, tiene un propósito. Y San Feliu, hermanos, os aseguro que es un pueblo duro, difícil, dominado por fuerzas que, como sabéis la historia de San Feliu, fuerzas que realmente el diablo, bueno, pues estamos aquí luchando y dando testimonio de una forma especial. Y hermanos, el Señor nos ha traído aquí y quiere usarnos. Y quiere que lo hagamos como Él nos muestra en su palabra. Pues que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que podamos servirle con el poder de su gracia y de su Espíritu que mora en cada uno de nosotros y está en esta mañana en medio de nosotros. Que el Señor nos bendiga.